8 de la noche con 33 minutos. Le damos la bienvenida al ingeniero Ángel Valderas Puga al estudio virtual de Sin Máscaras. Doctor Ángel Valderas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hemos acabado la jornada electoral, se están contabilizando las actas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes, Manuel. Un saludo cordial a Hans. Lo sigo en Noticiero en Redes prácticamente todos los días. Y bueno, desde antes del Noticiero en Redes no habíamos tenido oportunidad de compartir espacios. Pues acá monitoreando en Querétaro cómo se llevó a cabo digamos, todo el proceso y también monitoreando lógicamente el cómputo que tiene ahorita a disposición el INE y en el que lógicamente pues apenas va un 2% de las actas computadas, lo que hace imposible tener, digamos, ándale, exacto. Y pues esto es imposible ahorita poder mostrar algo. Claro que yo creo que esa tendencia que estamos viendo se va a mantener. Por ahí salió publicado un sondeo que hizo Massive Caller, en donde más o menos plantea el panorama de que la votación va a ser un 93% por la ratificación y un 7% por la revocación, pero con una muy poca tasa de participación. Y bueno, aquí hay que ver que a estas horas antes de tener resultados, y se va a estar discutiendo todavía durante días, lo que más resaltó en esta jornada, por un lado, es la participación de la ciudadanía, aún en contra de los obstáculos del INE. Para mí el obstáculo más grave fue el haber puesto un tercio de las casillas, lo que significa para las zonas rurales, pues una obstaculización del voto. En Querétaro, por ejemplo, nos señalaban compañeros que pusieron casillas a 7 kilómetros de distancia de donde vive la gente, ¿no? Y con datos muy, muy precisos. Por ejemplo, digo, aunque uno no conozca Querétaro, pero lo importante es que los datos se tienen precisos. Por ejemplo, en San Pedro Aguacatlán de San Juan del Río hay casilla, pero sin embargo mandaron a la mitad de la gente a la que le correspondía ahí, en San Pedro Aguacatlán, a Santa Matilde, que está a 6 kilómetros. Si partimos de la cuestión que en el ámbito urbano uno puede tener automóvil, es domingo, medios de transporte públicos, las casillas se abrieron a las 8, el conteo pues se está terminando en las casillas por ahí de las 8, puede llevar a las 9, pues es una verdadera pues cuestión maquiavélica de dejar fuera a mucha gente. Por ejemplo, Querétaro tiene una parte de la sierra en el norte, la Sierra Gorda, y de Landa de Matamoros mandan a la gente a votar a Santa Águeda, que es el municipio de Pinal de Amoles, a través de los cerros. O sea, son dos municipios serranos que no tienen una comunicación directa. O de la Trinidad Tequisquiapan los mandaban a La Valla en San Juan del Río, cuando hay casillas más cercanas como San Nicolás o Bordo Blanco. Esto lo había denunciado el diputado Hamlet García Almaguer, que estaba sucediendo en Jalisco. Pero también hay compañeros del sur del Estado de México que señalan que lo mismo pasó en la zona de Tejupilco, Tlatlaya, pocas casillas, poniéndole mucha dificultad a la gente para poder ir a votar. Eso me parece relevante. Bueno, cada quien, la visión que vamos a tener a nivel nacional, pues va a ser la suma de lo que estamos viendo en cada uno de los estados. Yo en la casilla donde voto, pues es una zona fifí en el sur de la ciudad. Desde el principio se notó que iba a haber poca afluencia porque yo lo que vi fue lo mismo que cuando se hizo el año pasado la consulta del juicio expresidentes. Es decir, esta zona
que tiene una amplia capa, la mayoría son de oposición, inmediatamente se notó a las 8:30 de la mañana que iban a desertar el voto. Y esto porque la oposición pues no se puso de acuerdo. Por un lado, unos convocaron a no acudir a las urnas en una posición totalmente antidemocrática. Y por otro lado, pues las gentes que están ligadas a Frena y otros sí convocaron a salir a votar en contra, bueno, a favor de la revocación. Pero yo sí quiero señalar que desde antes incluso de la jornada electoral, pues hay algo que es inverosímil y que solamente sucede con la oposición que tenemos en México, una oposición totalmente irracional, porque en todos los países donde hay referéndum revocatorio, quienes se movilizan para impulsar un referéndum revocatorio es la oposición. O sea, no existe realmente que sea la gente que quiere la ratificación que se mueva. Y los vimos. No se movilizaron para juntar firmas para que se llevara a cabo el referéndum. Y luego que vieron que las firmas ya se juntaron, es ahí donde se dividieron. Eso sí, Hans lo tiene clarísimo. Vemos a una oposición que insulta, que calumnia, que miente, gritona, y vemos a sus diputados, a las senadoras, a sus líderes, a los empresarios. Este presidente gobierna mal, nos va a llevar un desastre, la economía, etcétera. Y cuando tienen la oportunidad de usar un instrumento democrático, legal y legítimo, no lo usan. Creo que este proceso ha servido para evidenciar la enanez de esta oposición. Y también otra cosa, un talante totalmente antidemocrático. Si por ellos fuera, derrocarían a este gobierno por la fuerza. Pero tenemos que reflexionar. A ver, ¿por qué los que promovieron la no asistencia a las urnas, por qué lo hicieron? La única razón posible es porque sabían que iban a perder. No puede haber otra razón. No quiero un presidente. Bueno, pues salgo a externar mi rechazo a las políticas públicas. Pero si no lo hicieron, pues fue simplemente porque sabían que iban a perder. Hasta ahí ahorita puedo decir a grandes rasgos. Micro, Hans. También es un gusto para mí, de verdad, escucharte, por todas estas reflexiones y datos que das. Es un momento donde ahorita estamos ya recibiendo los primeros datos, como lo veíamos, que superaría eventualmente el tema de la consulta pasada de juicios presidentes, que también tuvo su discusión. Es un momento en donde incluso el propio INE, me parece a mí, queda contra las cuerdas mismas de lo que ellos mismos hasta vaticinaban, hasta una eventualidad en la anulación, una eventual anulación. O sea, hay varias cosas ahí después de este momento o del que estamos viviendo y que el día de mañana estaremos viviendo. ¿Cómo se despertará mañana la oposición, ya con los datos duros, ya con los datos concretos? ¿Cómo se despertará esta oposición? Y estoy hablando del propio órgano electoral, del propio tribunal, de todo este andamiaje que la oposición tiene pues como propio. Y bueno, por supuesto, los propios actores políticos, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué van a decir? ¿Variará su voto en la parte de la reforma eléctrica? ¿Cómo va a amanecer mañana de acuerdo a esta lectura, mi estimado Ángel? Micro, maestro. El micrófono. Ya, es que también lo desactivé. Mira, Hans, yo tengo una tesis que vengo manejando desde hace tiempo
que viene un poco desde cuando el PAN vende su alma al diablo, en aquel famoso pacto de las concertaciones con Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari, que hay que recordar que es en el fraude electoral de 1988. Ya pasaron 34 años. Eso significa que las juventudes panistas, digamos, pues los que tenían 20 años o los que tienen 20 años, eso ya no lo vivieron. Y a partir de 1988, en el PAN dejan de ser oposición. Y ser oposición también es un aprendizaje, para la izquierda ha sido un estilo de vida, ha sido una forma, sabemos organizar marchas, mítines, protestas, redactar volantes, etcétera, ¿no? Somos críticos y nos hemos mantenido en la oposición durante mucho tiempo. Yo creo que los panistas perdieron el significado de ser oposición, les dejan, porque eso hay que decirlo, les dejan llegar al gobierno como parte de estos acuerdos en 2 sexenios, se les permite el escandaloso fraude electoral de 2006 y después a pacto de soltar la presidencia en 2012. En todo ese íter, los panistas se fueron perdiendo, dejaron de ser oposición. Y al dejar de ser oposición, en este momento, a partir de la llegada del gobierno de la 4T, nos han exhibido en estos 3 años que no saben ser oposición. Pero lo mismo les pasó a los priistas, porque en la transición con la alternancia, que no fue un cambio de régimen, ni mucho menos con Vicente Fox, pues el PRI tampoco fue oposición real a Vicente Fox, y mucho menos a Felipe Calderón. Entonces tenemos a una oposición conformada por panistas y por priistas principalmente, que no saben ser oposición. Entonces dan unos bandazos tremendos que le van a buscar, ahora sí que el prietito al arroz. Ya los veo mañana criticando si fue a votar poca gente, si fue a votar mucha gente, que lo del INE, que los porcentajes, etcétera. Porque yo veo una oposición muy poco seria, con muy escasa capacidad de análisis serio, democrático, pero que se deriva del no haber vivido ser oposición. Los panistas que fueron oposición, pues fue antes de 1988, pero pues esos ya van de salida, ¿no? Son 34 años, hace 34 años. Los panistas jóvenes del 88, que todavía les tocó algo de ser oposición, 20 años de edad, digamos, y me voy largo, 20, 25 años de edad, pues 20 y 32, hoy tienen 52. Pero ¿qué pasa con toda la franja de menos de 50 años? Nunca han sido oposición. Entonces ya sabemos incluso cómo van a actuar, como plañideras, grito y sombrerazo, todo estuvo mal, no, que lo del INE, etcétera, porque no los veo que sepan dar respuestas coherentes, sea el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sea el Tren Maya, sea la refinería de Dos Bocas, sea la compra de Deer Park, sea la obra inconclusa que dejó Peña Nieto del Tren Rápido México-Toluca, o el corredor logístico del Istmo de Tehuantepec, o la transición a energías limpias, o la defensa de CFE, yo no les veo sinceramente coherencia. Un poco su paradigma, su modelo, es Claudio X González. Entonces, y si uno ve los tweets de este señor, que en 2013, 14, 15, se presentaba como un experto en educación, muy interesado en la educación de México, detrás de este documental de Panzazo, ¿no? Con Loret de Mola, por cierto. Pues esta gente yo no les veo sinceramente coherencia, y es una tristeza porque es una oposición no constructiva, sino una oposición destructiva. Y a mí que me perdonen panistas y priistas,
Muchos de los que hemos estado en la oposición en las últimas décadas siempre hemos sido propositivos. Criticas y propones, pero haces proposiciones viables. Estos señores no proponen. ¿Qué nos proponen? ¿Regresar al pasado? ¿Oponerse a un referéndum revocatorio cuando en realidad debería de extenderse, por ejemplo, a las 32 gubernaturas? Y debería de ser un avance en la democracia participativa de este país, pero no se les ve inmediatamente porque promovieron el abstencionismo en el juicio expresidentes. No les gustó la consulta sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hoy no les gusta tampoco el referéndum. No les gusta la democracia participativa, pero eso ya dice mucho de ellos. Ellos viven muy cómodos de la democracia representativa. Elígeme, hago y deshago lo que sea, pero ya me elegiste. Así es que ahora te jodes y me aguantas durante 6 años. Yo los veo, Hans, creo los vamos a ver mañana muy descontrolados y contradictorios. Unos van a decir una cosa, otros van a decir otra cosa. Va a ser, mira, yo la verdad, sus comentarios los veo como parte de diversión, me da un poco risa, me da también preocupación, porque no contribuyen al desarrollo del país, no son serios. Los vi ahorita en la discusión de la reforma eléctrica, no tienen argumentos y cuando se les plantan datos duros, no saben ni qué decir, es más, con sus propios datos. Doctor Valderas, de hecho eso es algo justamente a lo que le quería preguntar. Se le juntó todo a la oposición. Este tema de que fue rechazado el proyecto de inconstitucionalidad de la ley de 2021 de la industria eléctrica, luego que pues viene la revocación de mandato y se perfila que sea un rotundo éxito el tema de que Andrés Manuel López Obrador sea ratificado en su mandato. Y el día de mañana, pues inicia justamente estos puntos de acuerdo, los debates en torno a la reforma eléctrica. Es decir, tienen tantos frentes de batalla abiertos y tan poca capacidad de maniobra que lo que esperaríamos de ellos, en realidad, pues sería un poquito de sentido común, pero ni siquiera con concentración para atender cada uno de estos puntos lograrían reaccionar. Usted ya nos dijo que no saben qué es lo que van a decir mañana. ¿Pero qué cree que es lo que diga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después del ejercicio democrático? Mira, habría que verse, mira, yo trabajé 10 años en Europa, en un país acostumbrado a hacer referéndums, en Italia. En los últimos 75 años, 75 referéndums, uno por año. Suiza, 300 referéndums en 150 años, 2 por año en Suiza. El vivir en estas sociedades te permite ver a la gente, a la ciudadanía, los intereses. Los referéndums normalmente son grupos de ciudadanos, pueden ser incluso partidos políticos, que plantean propuestas que la clase política no toma. Por ejemplo, la desaparición de una Secretaría de Estado o una reforma constitucional. Y es una forma de vida, es una forma de decir, tengo este instrumento democrático legal, lo utilizo, me movilizo, ponen sus mesitas en los parques, en las plazas públicas, juntan sus firmas, solicitan el referéndum, se cumple el requisito mínimo, el referéndum se hace. Y si no, no. Aquí hay que tomar en cuenta que yo creo que tanto a la oposición como a Andrés Manuel, pues va a ser sobre si votó el 40% no. O sea, creo que a ver, en los referéndums revocatorios, en los países donde ha habido referéndums revocatorios, lo más relevante son dos cosas. Una, se cumplió el número legal para hacer el resultado vinculatorio, sí o no. Si ese número no se cumple, es una victoria para la ratificación.
Hay un mecanismo muy bien estudiado en estos países que le llaman abstencionismo activo y que tiene que ver con estos grupos de población que en el caso de los referéndums revocatorios dicen, yo estoy de acuerdo con el gobierno. No percibo que haya una oposición tan grande como para que yo vaya a votar. Y sobre todo cuando inicia, como nosotros, en países que inicia, hay gente que no entiende todavía por qué tiene que salir a ratificar a un presidente por el que votó ya en 2018. Entonces, en ese sentido, viene una ratificación activa y la gente no sale a votar, ¿no? Eso sucede mucho en referéndums cuando, por ejemplo, no es un tema de interés de la gente o están a favor de una ratificación. Eso va a ser lo primerísimo. ¿El resultado es vinculante o no es vinculante? Ahí va a estar un punto clave. Segundo, si el resultado es vinculante, ¿quién ganó? ¿La ratificación o la revocación? Y estaríamos en todos los medios de comunicación mundial, a pesar de que hoy hubo elecciones en Francia y a pesar de la guerra en Ucrania, quizás nos darían muchas primeras planas, incluso en muchos otros países, si, por ejemplo, se cumpliera el requisito legal para hacerlo vinculatorio y ganara la revocación. Creo que es el único panorama que además yo creo que por la posición de la oposición está descartado totalmente. Pero eso puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Pues si nos vamos viendo ya las tendencias de que va a ganar y con mucho, con gran diferencia, la ratificación, pues ya va a ser accesorio si se cumplió o no se cumplió el requisito. Yo ya veo a la oposición moviéndose en cuánta gente votó y compararlo con los 30 millones de 2018. Pero es un análisis un poco patito, tiene algo de certero, pero con el abstencionismo activo es un elemento que no cuentan. La gente que dice, sí, yo quiero que siga Andrés Manuel López Obrador, no veo por qué tenga que ir a votar, no percibo largas filas de la oposición para votar, porque eso se siente en el ambiente, mucha gente lo vio. Yo tengo muchos amigos que están por la ratificación, pero no estaban en Querétaro, van a ver si buscaban en casillas especiales, algunos tenían fiestas, otros fueron de vacaciones, no, nunca percibieron un peligro de decir, me tengo que quedar. Y de la misma manera, me sorprendió ver amigos, un amigo hoy me decía que su papá estaba en Sinaloa y tomó el camión a Querétaro, de Sinaloa a Querétaro, y su hijo vino de San Luis Potosí por él a Querétaro y se lo llevó a votar a San Luis Potosí. Todo porque el señor quería votar. Gente que caminó 3 horas, 4 horas, 5 horas para ir a votar. Entonces, yo creo que el presidente, de entrada, ya desde que la oposición y el INE obstaculizaron la consulta, creo que puede estar satisfecho. Y pues después se va a jugar un poco hasta que se tengan los números. Los números pueden ser chiquitos, pueden ser grandotes. Como decía Hans, la observación es buena. Sí se siente, se ve que hoy salió a votar mucha más gente que la que salió a votar en la consulta para expresidentes. Ahora sí que, como dicen, cada quien va a tratar de sacar agua para su molino, porque es una batalla de narrativas. Hans, como periodista, lo ha detectado. Aquí estamos en 2018 en una guerra de narrativas. Creo que la oposición le duró un mes, o quizás 6 meses, 7 meses, a la mitad de 2019, el knockout, porque no esperaban perder la Cámara, ni la mayoría de la Cámara de Diputados, ni la mayoría de Cámara de Senadores. Pero ya que se recuperaron, desde mi perspectiva, eligieron a frena sus intentos. Una organización tras otra, no les funciona, otra. Lo vimos en el Monumento a la Revolución.
O sea, verdaderamente ridículo. Me llegaron videos donde hasta ellos estaban peleando, pero ese pelearse entre ellos es porque saca a flote sus contradicciones que tienen ellos, pero también otra cosa, muy nerviosos de ver que no les sale nada, están estresados. Y cuando estás estresado te alteras luego, con cualquier cosa. Sí, ese punto en concreto, lo último, pues, el tema de que no están encontrando un tema de por dónde, y más están, y ahora después de lo que hoy estamos viviendo, mañana se sabrán ya los números, repito, pues va a ser un tema de que yo no, digo, me puedo imaginar de mil maneras a la oposición, pero no creo que no creo que estén hilando lo que está sucediendo, y están más alejados cada vez de una lógica y de una posición inteligente, de una posición que esté construyendo algo inteligente, digo, más allá de que estemos o no de acuerdo, pero algo inteligente. Este punto son contradicciones muy profundas, pero también hay un pueblo, una parte del pueblo que está muy interesada en participar. Lo vimos en las imágenes en diversos pueblos de los estados de nuestro país, a través de las redes sociales, videos, fotos muy interesantes, donde van y la gente misma se está formando tranquilamente desde temprano. Muchas imágenes de estas que es muy motivante. Esta parte no la habíamos visto, creo, hace bastante tiempo. Es un buen paso para la participación directa de la gente. Y en otras casillas, definitivamente, el que lo comentaban, vacías o semivacías o poco interés. ¿Por qué la gente también de menores recursos o con menos poder adquisitivo, etcétera? ¿Por qué esta parte de más interés en el momento? Porque hay más conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la reflexión ahí en ese punto? Mira, yo creo que influyen, y me queda claro, ahora sí que parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, de que el pueblo no es tonto. Se ha acusado mucho a este gobierno de populismo por las ayudas en los programas sociales. Y una acusación es la que hacíamos desde la oposición a los gobiernos del PAN y el PRI, que es la compra del voto, el acarreo. Uh-huh. Yo, sinceramente, de los videos que estuvieron circulando en redes sociales, y que son múltiples, sigo Telegram, sigo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram no, sí lo tengo, pero no lo sigo mucho. Yo no noto, y lo nota uno en la gente. Mi mamá tiene 84 años, silla de ruedas fue, y yo vi fotos de gente, silla de ruedas, con andaderas, con muletas, con niños cargando. Es decir, se nota inmediatamente cuál es la actitud de la gente. Bueno, Manuel es muy joven, pero Hans, yo creo que todos recordamos aquellas famosísimas fotos de aquellos mítines del PRI, por ejemplo, que eran clásico de la torta y el refresco. Claro. Veíamos estos grandes grupos de personas, todos con una bolsa estandarizada, sí, porque eran tortas en serie y los refrescos o el jugo. Y se veía, y luego se veían las filas de estos grandes camiones, todos estacionados juntos, la gente bajándose, en muchas ocasiones incluso la gente rebelándose a este vulgar acarreo. Yo percibo, y esperaría no equivocarme, que hay un sector ya de la sociedad mexicana que le va cayendo el 20, porque no es fácil, que los recursos económicos que antes terminaban en manos de grandes empresarios, vía la devolución de impuestos, vía el no pago de impuestos, vía contratos leoninos, ¿no? Tipo el circuito mexiquense o HL, yo creo que empieza a haber una percepción de decir, bueno, yo también tengo derecho al dinero público. Y yo siempre le he comentado, es increíble cómo a este gobierno se le acusa de populista, cuando en realidad en los países europeos más desarrollados siempre hay ayudas sociales
pero no le llaman ayuda social. Pero sí es un subsidio y es un subsidio fuerte. Por ejemplo, salud universal y gratuita. Es un subsidio. Es evidente que si yo necesito una operación que requiere quirófanos, especialistas, medicamentos, pues no voy a pagar el costo. Pues entonces me están subsidiando. Y lo mismo pasa con la educación. Educación y transporte público. Esas son 3 grandes áreas que están subsidiadas. Hemos visto en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, están subsidiados los agricultores. O sea, pero nunca se les acusa ni de comunistas ni de socialistas. Cuando en junio pasado, Emmanuel Macron anuncia que van a recuperar el 100% de Electricité de France, hoy el Estado francés tiene el 84%, nadie acusó a Emmanuel Macron de comunista, socialista, populista. Vattenfall es la empresa eléctrica estatal, sueca, 100% estatal. Y nadie dice nada de Vattenfall o de Fortum en Finlandia. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues hay países que sí efectivamente ayudan a sus poblaciones, equilibran, porque es el papel del Estado regulador, que no haya grandes discrepancias en la riqueza. Y yo creo que hay un sector creciente de la población de México que está observando a un gobierno que no derrocha. Ahí está claramente Peña Nieto, Calderón, Fox, pues sin ir más lejos, el Estado Mayor Presidencial. Y miren, aquí nos están siguiendo de varias partes del país. Querétaro, por ejemplo, cuando venía Peña Nieto o Calderón, era todo el centro histórico de Querétaro, no estoy exagerando, todo el centro histórico cerrado. Bueno, una vez yo trabajo en el Tecnológico de Querétaro en la mañana, pues no nos dejaron pasar ni siquiera el estacionamiento, porque habían cerrado desde la parte, digamos, más al oeste hasta el este, todo cerrado. Y luego además en calles aledañas veíamos camionetas artilladas, el ejército, muchos policías de civil, o sea, eran centenares o miles alrededor. Bueno, el avión de Peña Nieto, o sea, ahora sí que ni Obama, pues sí, todos los veíamos aquí en San Miguel de Allende. Por eso es importante que platiquemos de varias partes del país, porque nosotros tenemos aquí San Miguel de Allende a 50 kilómetros y es bonito ir a pasear allá. Pero ahí Felipe Calderón se la pasaba en una casa que es del gobierno federal, bardas altas, protegida por miembros del Estado Mayor Presidencial, para cuando se le ocurriera ir a pasear ahí sus vacaciones. Los veíamos viajar por varias partes del mundo a decir una sarta de tonterías, discursos vacíos, y bueno, la oposición criticando a Andrés Manuel porque no viaja. O sea, ellos quisieran, la verdad, y esto lo dice mucho el presidente y creo que tiene toda la razón, ellos quisieran que Andrés Manuel fuera igual que panistas o priistas para que al menos la oposición pudiera decir, miren, ya ven, todos son iguales, ¿no? Y mira, aquí en los comentarios yo coincido con Ernesto Flores, donde señala, pues sí, hay que decir las cosas de manera cruda, ¿no? Esta oposición del INE sin ninguna justificación, pero ninguna, absolutamente ninguna, porque no es posible, el INE en este año recibió exactamente el mismo presupuesto que recibió el año pasado. Sí, pero en 2021 hubo elección en 15 gubernaturas, y hubo elección en todo el Congreso Federal, en algunos estados hubo elección de senadores, hubo elecciones de presidentes municipales, y bueno, yo siempre hago mis análisis, y la nómina del INE, pues me dice que sus primeros 600 cuadros mejor pagados,
nos cuestan 1,200 millones de pesos en un año. 1,200 millones de pesos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué dicen que no tienen dinero? O sea, ¿de dónde sacan que no tienen dinero cuando hoy era una boleta muy fácil de marcar? Ahora, vámonos a la racionalidad. Mira, a mí me tocó ver en Italia el mismo día 12 referéndums, el mismo día, en otro 10, en otro 8, porque tienen una clara racionalidad. Al INE nada le costaba haber hecho este referéndum en junio del año pasado. Nos hubiéramos ahorrado un dineral. Lo único que tendrían que haber aportado es una urna adicional y una boleta adicional. Párenle de contar. Pero la oposición no quería asociar referéndum con elecciones. Tenían miedo de que se reflejara más claramente en esa situación. Si hubieran hecho esta consulta el año pasado, creo que hubiera sido más real. Y creo que de todas maneras la oposición habría salido derrotada. Pero no lo querían. Entonces también es una cuestión de irracionalidad. Un país con 60 millones de pobres no se puede dar el lujo de hacer una elección en junio, una consulta popular a finales de año y otra consulta popular, y luego sale Lorenzo Córdoba, denme más dinero. Oye, espérame, a ver, podrías haber hecho la consulta del juicio a expresidentes, el referéndum revocatorio y las elecciones el mismo día. Ya tenías todo, las casillas, los funcionarios, todo, la gente para contar. Wow. Wow. Como pero siempre... ahí no dijo nada el INE. Ahí no se quejó. No se quejó. Dijo, oigan, señores diputados, los que se oponen a que sea el mismo junio, reflexiónenlo. Nosotros estamos de acuerdo que si se va a promover la democracia participativa de una vez, no nos hagan gastar de más. Ahí no dice nada. Calladitos. Claro. Pero bueno, ya. Híjoles. Tantas cosas, ¿verdad? Pues va a estar interesante mañana el análisis, ¿eh? Y la mañanera. Mira, si extrapolamos, ahorita van computadas un 10%, ¿sí? Que corresponden al 1.5. Si multiplicamos por 10, estaríamos hablando que a lo mejor se va a llegar a un 15% de participación. De hecho, nos reportan, doctor Ángel Valderas, que el PREP, y esto también lo ponemos como noticia de última hora, está reportando fallas. Así lo acredita el periodista Amir Ibrahim. Aumenta la cantidad de boletas computadas y está fallando el sistema del PREP del INE México y no está cargando los datos en tiempo real, cosa que pues nos hace mantenernos alerta. Pero bueno, doctor, la verdad que como siempre, análisis de primer nivel. Privilegiados de contar con su presencia aquí en Sin Máscaras en los Reporteros MX, y como siempre le decimos, ojalá no sea la última vez, que sean muchas, porque aparte de este tema hay varias cosas de las que tenemos que hablar, y aquí mejor que usted para hablar justamente de estos temas energéticos y sociales. Doctor Valderas, ¿dónde? Sí, adelante. Sí, no, hay que estar atentos al debate que se abre mañana sobre la reforma eléctrica. Ya se reunió el Consejo Político Nacional del PRI a decir que van a votar en contra. Creo que están leyendo mal lo que está diciendo la consulta de hoy y lo que están diciendo las encuestas sobre lo que piensa la población de México. Me encuentran en mis redes sociales muy fácil porque son Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Ahí ando. Y si lo buscan, lo encuentran. Doctor Ángel Valderas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, Hans, y un abrazo, Manuel. Estaremos a ver mañana qué dicen los resultados. Por favor. Que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bonita noche. El doctor Ángel Valderas hablando con nosotros sin máscaras. Échale, Adri, porque tenemos... Esto no para, señor Hans Salazar. Esto va para largo. Bueno, no tan largo, porque mañana tenemos mañanera y ya sé que tanto usted como yo ya estamos resintiendo los efectos de haber transmitido 5 horas con 15 minutos consecutivos, pero aquí en Sin Máscaras hacemos comunicación al servicio de la nación, así que las ojeras van por nuestra cuenta. Tenemos invitada y una súper invitada. Venga, Adri.